¿Alguna vez te has preguntado cómo fue realmente la historia de la Torre de Babel? Una humanidad unida, un solo idioma, un sueño compartido, construir una torre tan alta que tocara el cielo mismo. Pero detrás de ese gran proyecto se escondía algo mucho más profundo, una ambición que desafió a Dios y cambió el destino del mundo para siempre. Lo que ocurrió en Babel no fue solo el origen de las lenguas, fue el momento en que el orgullo humano tocó su límite y el cielo respondió. Quédate hasta el final, porque descubrirás el verdadero significado de esta historia y la poderosa lección que sigue hablando a todos nosotros hoy. Había una vez un mundo unido, un solo idioma, una sola forma de comunicarse, una sola humanidad que avanzaba como si nada pudiera detenerla. Nadie imaginaba que aquella aparente armonía sería el principio de una de las mayores lecciones que el cielo daría a los hombres. Después del gran diluvio, los descendientes de Noé comenzaron a poblar nuevamente la tierra. Viajaban desde el oriente, buscando lugares fértiles, tierras prometedoras donde volver a empezar. Y entonces la encontraron, una extensa llanura en la región de Sinar. Allí, bajo el sol abrasador y el eco de un nuevo comienzo, el hombre volvió a soñar, pero esta vez, su ambición iría demasiado lejos. Vamos, construyamos algo que nadie haya visto jamás, decían. Y la idea prendió fuego en sus corazones, una ciudad inmensa, una torre que no conociera límites, una estructura que rozara el cielo mismo. Querían dejar huella, querían ser recordados, querían hacerse un nombre eterno. El ladrillo reemplazó a la piedra, el asfalto a la mezcla. La innovación los hacía sentir invencibles. Pero tras cada golpe de martillo, tras cada ladrillo apilado, algo invisible crecía también, el orgullo. El deseo de ser iguales a Dios. En ese momento, la humanidad no solo construía una torre, levantaba un monumento a su propio ego. No buscaban honrar al Creador, sino demostrar que podían alcanzar su altura. Creían que si lograban tocar el cielo, nada ni nadie podría detenerlos jamás. El proyecto avanzaba a una velocidad nunca vista. Día tras día, los hombres trabajaban sin descanso, impulsados por la idea de que juntos, hablando un solo idioma, eran capaces de cualquier cosa. Las conversaciones fluían, las órdenes se cumplían, las risas se mezclaban con el sonido del fuego que cocía el barro. La torre crecía, y con ella, la soberbia del ser humano. Imagina esa escena, una estructura gigantesca, elevándose hacia las nubes, visible desde kilómetros de distancia. Era el símbolo de la unidad, pero también el recordatorio de un corazón que empezaba a alejarse de Dios. Mientras tanto, en los cielos, el Creador observaba. No con ira inmediata, sino con una mezcla de paciencia y tristeza. Veía cómo la humanidad, aquella que había sido salvada del diluvio, volvía a olvidar la lección del pasado. Y entonces, descendió. Dios miró la obra de los hombres y dijo, «He aquí, todos son uno, hablan un solo idioma y han comenzado esta obra. Ahora, nada les impedirá lograr lo que se propongan». Pero aquel poder que los hombres consideraban fortaleza, en realidad era peligro. Porque un corazón unido por el orgullo puede destruir más que 1000 guerras. Fue entonces cuando Dios decidió intervenir. No destruyó la torre con fuego ni con tormenta. No envió un castigo físico. En cambio, tocó aquello que los mantenía fuertes, su lenguaje. De repente, los obreros comenzaron a hablar, y ya nadie entendía a su compañero. Las órdenes se confundían, las risas se convertían en gritos, el trabajo se detenía. La torre, símbolo de unidad, se convirtió en un caos total. Cada palabra era un misterio, cada intento de comunicación terminaba en frustración. El ruido del progreso fue reemplazado por el ruido del desconcierto. Y así, sin necesidad de destruir la estructura, Dios detuvo el proyecto desde adentro. La torre quedó inconclusa, inacabada, como un monumento a la soberbia y la confusión. Desde ese momento, los hombres se dispersaron. Dejaron la ciudad y se extendieron por toda la faz de la tierra, cada grupo hablando una lengua diferente. La humanidad que alguna vez fue una sola voz, se convirtió en una sinfonía de lenguas incomprendidas. Y el lugar donde todo ocurrió fue llamado Babel, palabra que significa confusión. Porque allí, el hombre aprendió que cuando intenta alcanzar el cielo por su propia fuerza, termina perdiendo incluso la capacidad de entender a su hermano. Pero la historia no termina aquí. Lo que sucedió después marcaría el destino de generaciones enteras, y de un hombre que cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. Antes de seguir con esa parte, si te apasionan estas historias ocultas de la Biblia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que viene a continuación revela un secreto que casi nadie conoce, el nacimiento de una promesa que transformó toda la historia humana. Cuando la torre quedó abandonada,
La humanidad se esparció como semillas lanzadas al viento. Cada grupo tomó un rumbo distinto. Cada lengua nueva se convirtió en una frontera invisible entre pueblos. El mundo que antes era uno solo, ahora estaba fragmentado, y aunque los hombres siguieron construyendo ciudades, reinos y civilizaciones, algo dentro de ellos se había roto. Babel se convirtió en una advertencia silenciosa. Nadie podía pasar junto a las ruinas de aquella torre sin recordar lo que allí ocurrió. Era el símbolo de la arrogancia humana, el recordatorio de que sin la guía del cielo, incluso las mayores obras terminan en polvo. Pero Dios no había abandonado al hombre. En medio de la dispersión, aún quedaba una línea de sangre que llevaba la promesa de redención. De aquel caos de lenguas y culturas surgiría una historia que, siglos más tarde, cambiaría el rumbo del mundo. De entre todos los pueblos que se dispersaron, una familia conservó la fe y el conocimiento del Dios verdadero. El linaje de Sem. Sem, hijo de Noé, vivió más de 500 años después del diluvio. Fue testigo de la reconstrucción del mundo, del crecimiento de sus descendientes y del inicio de nuevas naciones. De él nacería una descendencia que mantendría viva la esperanza en medio de la confusión. Su hijo Arfaxad heredó su legado, y tras él vino Sala, y luego Heber. Este último daría origen a un nombre que resonaría por toda la historia, Hebreos. Porque de Heber nacería el pueblo que más tarde sería conocido como el pueblo elegido. La humanidad se dividía, pero la promesa seguía su curso. Peleg, uno de los descendientes de Heber, nació en tiempos en que la tierra fue dividida. Su nombre, Peleg, significa precisamente eso, división. Un recordatorio viviente de lo que había ocurrido en Babel. Cada generación llevaba en su memoria la historia de la torre, como si el eco de aquel orgullo siguiera resonando a través de los siglos. Reu, Serug, Nacor, y luego Taré. Cada uno fue un eslabón en una cadena silenciosa que conectaba el pasado con el futuro. Taré tuvo 3 hijos, Abram, Nacor y Harán. Y aunque aún no lo sabían, uno de ellos estaba destinado a iniciar un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El tiempo había pasado. Los grandes imperios se levantaban, las ciudades se multiplicaban, y el eco de Babel seguía vivo. Los hombres hablaban distintos idiomas, pero el orgullo que había llevado a sus antepasados a construir aquella torre seguía en sus corazones. Mientras tanto, en Ur de los Caldeos, una ciudad poderosa y brillante, llena de ídolos y templos dedicados a falsos dioses, vivía una familia distinta. Una familia que todavía recordaba al Dios del cielo. Allí nació Abram. Un hombre que no buscaba fama, ni poder, ni gloria, sino propósito. Su padre, Taré, había vivido lo suficiente para ver cómo el mundo se llenaba de supersticiones, de ídolos de piedra, de creencias que adoraban al sol, a las estrellas y al fuego, pero no al Creador. Y en medio de todo eso, algo dentro de Abram ardía. Una inquietud profunda, una voz que lo llamaba a mirar más allá del horizonte. La historia de Babel había demostrado lo que ocurría cuando el hombre trataba de llegar al cielo por sus propios medios. Pero ahora, con Abram, Dios haría algo completamente diferente. Ya no sería el hombre quien intentara subir al cielo, sino el cielo quien descendería a buscar al hombre. Taré, el padre de Abram, decidió emprender un viaje. Tal vez buscando un nuevo comienzo, o quizás siguiendo un impulso divino. Tomó a su familia, a Abram, a su esposa Sarai, una mujer de belleza y carácter, aunque marcada por la tristeza de no poder tener hijos, y a Lot, el hijo de su hijo Harán, que había muerto joven. Juntos salieron de Ur, rumbo a la tierra de Canaán. Pero en el camino, se detuvieron en un lugar llamado Harán. Allí, el viaje se detuvo. La vida pareció quedarse en pausa. Taré envejeció, y su propósito se desvaneció poco a poco, hasta que finalmente murió. Parecía el final de una historia, pero en realidad, era el comienzo de otra aún más grande. Desde las ruinas de Babel hasta las arenas de Harán, la humanidad había recorrido un largo camino. Pasó de querer alcanzar el cielo con una torre, a estar perdida en medio de la confusión y la idolatría. Pero justo cuando todo parecía haberse apagado, Dios estaba a punto de hablar nuevamente. Y esta vez, no sería para confundir, sino para prometer. Porque en medio del silencio, una voz poderosa se levantaría sobre Abram, marcando el inicio de una promesa eterna que aún hoy sigue viva. Si estás disfrutando esta serie de historias bíblicas contadas como nunca antes, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación revela uno de los momentos más impactantes en toda la historia de la humanidad, cuando Dios le habló a un hombre, y a través de él, cambió el destino del mundo. Una noche, en medio del silencio de Harán, Abram miró al cielo. Las estrellas brillaban como si quisieran decirle algo. Y entonces, lo escuchó. Una voz distinta,
poderosa, que no venía de la tierra ni del viento. Era la voz del mismo Dios que había detenido la Torre de Babel siglos atrás. Esa voz le dijo algo que cambiaría su vida para siempre. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Dios no solo lo estaba llamando a moverse físicamente, lo estaba llamando a romper con el pasado, a dejar atrás las cadenas de la confusión, la idolatría y el miedo. Era el inicio de una nueva historia. Una historia que no nacería de la ambición humana, sino de la fe. En Babel, los hombres se habían unido para construir una torre que los hiciera llegar al cielo. Pero ahora, Dios escogía a un solo hombre para edificar una nación que sería suya. En Babel, el orgullo separó al mundo. Con Abraham, la fe comenzaría a unirlo de nuevo. Abraham obedeció. Sin mapas, sin promesas terrenales, sin saber hacia dónde lo guiaba aquella voz, simplemente creyó. Y con ese acto de fe, comenzó una historia que aún resuena miles de años después. Dios le prometió 3 cosas que parecían imposibles: una tierra, una descendencia y una bendición. Y aunque Sarai, su esposa, no podía tener hijos, Dios le aseguró que de su linaje nacería una gran nación, tan numerosa como las estrellas que Abraham veía en el cielo aquella noche. Imagina eso, un hombre anciano, sin herederos, caminando hacia lo desconocido, confiando solo en una promesa invisible. Mientras los pueblos de la tierra adoraban torres y dioses de piedra, Abraham caminaba guiado por una fe que nadie entendía. El contraste era perfecto. Donde la humanidad había fracasado al intentar alcanzar a Dios con sus propias manos, Dios mismo estaba extendiendo la suya para alcanzar al hombre. Babel fue la confusión, Abraham sería la reconciliación. Y así comenzó la historia del pueblo que más adelante conoceríamos como Israel, el pueblo escogido. A través de esa línea nacerían profetas, reyes, y finalmente, siglos después, aquel que traería la redención a toda la humanidad. Lo impresionante de esta historia no es solo la torre que no llegó al cielo, sino el Dios que sí bajó para reconstruir el corazón del hombre. Porque mientras el orgullo separa, la fe une. Mientras la soberbia levanta muros, la humildad abre caminos. Y mientras Babel fue símbolo de confusión, Abraham se convirtió en símbolo de esperanza. El eco de esta historia aún nos alcanza hoy. Vivimos en un mundo dividido por lenguas, ideas, fronteras y creencias, un mundo que, en muchos sentidos, sigue siendo una nueva Babel moderna. Pero el mensaje es el mismo. Cuando el hombre intenta alcanzar el cielo con su propio poder, fracasa. Pero cuando escucha la voz de Dios, el cielo mismo desciende a su encuentro. Y es que tal vez, lo que Dios quiso enseñar en Babel no fue destrucción, sino dirección. No fue castigo, sino corrección. Porque a veces, para volver a unirnos, primero tenemos que aprender a entendernos. Y eso comienza cuando reconocemos que no somos los constructores del cielo, sino los invitados de quien lo creó. La historia de Babel y Abraham es, en realidad, una sola. La caída del orgullo y el nacimiento de la fe. Una transición entre el hombre que quiso elevarse y el hombre que decidió escuchar. Y gracias a esa obediencia, una promesa eterna fue sellada. Que de la descendencia de Abraham vendría una bendición para todas las naciones de la tierra. Hoy, miles de años después, seguimos hablando diferentes lenguas, pero hay una que no cambia, la del espíritu, la de la fe, la del amor que une. Esa fue, y sigue siendo, la verdadera torre que Dios quiso que levantáramos, no hecha de ladrillos, sino de corazones. Y si esta historia te hizo reflexionar, si te mostró un lado de la Biblia que no te habían contado así, suscríbete y comparte este video, porque lo que viene será aún más revelador. Pronto descubrirás cómo esa promesa que comenzó con Abraham se convirtió en la base de toda la fe que hoy mueve al mundo. Porque en la historia de la humanidad, todo cambió, desde el día en que el hombre dejó de construir hacia arriba y empezó a caminar hacia adelante.